Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo número 19 de esta declaración dice, y cita: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En nuestra Constitución Política del Estado, tal cual también han dicho los anteriores disertantes, en su artículo número 106, inciso 2, el Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. El inciso 3, el Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Ya desde este artículo, repitiendo lo que dijeron nuestros anteriores panelistas, el Estado boliviano reconoce y garantiza el derecho a la comunicación e información de los ciudadanos. Pero, lamentablemente, esto no está sucediendo actualmente en Bolivia. En lo relacionado a este tema, todos conocemos lo que ha acaecido en los últimos años, en el transcurso de los últimos años. Lo que ha sucedido es lo que podemos llamar una violación sistemática, en primer lugar, a nuestra ley de leyes, la Constitución Política del Estado, y a los convenios o tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. En segundo lugar, el lamentable no me importa lo que piensen y lo que sientan los demás de parte del gobierno del Estado, lo que significa lamentablemente una insensibilidad absoluta. Dando un rápido repaso, podemos iniciar este rosario de acciones con la ley del órgano judicial, que contiene artículos de letra menuda que representan grandes peligros para la libertad de prensa y de expresión. El artículo número 187, en el punto 21 de la ley número 025 del órgano judicial, concerniente a las infracciones de los administradores de justicia, establece textualmente que son faltas graves y causales de suspensión de los jueces cuando el juez realice declaraciones a los medios de comunicación sobre las causas en curso en su despacho o en otro de su misma jurisdicción o competencia, salvo los casos en que deba brindar la información que le fuese requerida y se haya previsto en esta ley o en la ley. Este artículo atenta contra la libertad de expresión de los jueces, el derecho a la información de la opinión pública, y es contradictorio a la misma ley del órgano judicial, que en su artículo número 30, referente a los principios de la administración de justicia en Bolivia, dice en su inciso 1 que la transparencia supone procurar ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable. Sigamos analizando. Si seguimos profundizando, nos encontramos con el ya famoso artículo número 16 de la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que dice: el medio de comunicación que autorizar y publicar ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento sujeto a reglamentación. La reglamentación ya está elaborada y en la misma observamos tres tipos de sanciones: la de primer grado, con medios sancionados de 10 a 150 días, la de segundo grado con 151 a 300 días, más multa, que debe ser pagada en un plazo de 15 días hábiles, y la de tercer grado con inhabilitación temporal de funcionamiento de 150 a 360 días calendarios, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 16 del Decreto Supremo por tercera vez. En las posteriores reincidencias, dice, se aplicará directamente la máxima sanción establecida en el presente numeral. Entre tanto, el artículo número 23 de la misma ley manda incorporar el título octavo del segundo libro del Código Penal, el capítulo quinto, denominado Delitos contra la Dignidad del Ser Humano, para establecer una nueva tipificación de los delitos de discriminación y racismo. Esas disposiciones, defendidas como salvaguarda contra el racismo, según los abogados entendidos en el tema, atentan contra la norma suprema y el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El concepto bloque de constitucionalidad da a entender que las normas y principios de convenios internacionales a los que el Estado boliviano se ha adscrito tienen rango de mandato constitucional, aunque no aparezcan redactados en el texto de la ley de leyes. El artículo número 23 impone sanciones privativas de libertad de 3 a 7 años
contra las personas que restrinja o menoscabe el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio. Si el delito fuera cometido por un periodista o trabajador de la prensa, podrá ser derivado a la justicia ordinaria sin invocar fuero alguno, que le proporciona la actual ley de imprenta, que está todavía en vigencia. En este caso, la ley trae tres consecuencias: censura para los medios de comunicación, autocensura para los periodistas y para la población y para la opinión pública, mordaza. En el mundo académico, para nosotros el derecho a la comunicación es un derecho que lo consideramos que engloba a todos los otros derechos. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, hablamos del derecho al informado, del derecho a informar, del derecho al respeto a la vida privada, y les estoy mencionando documentos, esto en base a los documentos de la UNESCO, del derecho al acceso a los documentos administrativos, del respeto a otros derechos relativos al desarrollo del individuo, el derecho a la reunión, el derecho a la discusión, a la participación y a la asociación, el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a acceder a la tecnología. Entonces, es un derecho que estaría como que englobando los otros derechos sin necesariamente anularlos, y por lo tanto nosotros consideramos, por ejemplo, que la libertad de expresión, que es fundamental, realmente ha sido proclamada y ya prácticamente esto es más de un siglo, y de todas formas consideramos que el concepto de libertad de expresión frente al concepto del derecho a la comunicación ya está un poco desfasado, ¿ya? El derecho a la comunicación ha superado la definición conceptual de lo que se está entendiendo por libertad de expresión. Eso es lo que estamos nosotros discutiendo. Puede ser un tema de debate que podemos trabajar más tarde. En este sentido, nos parece muy importante para nosotros que en la nueva Constitución Política del Estado se haya incluido el derecho a la comunicación, ¿no? Se lo ha incluido y se ha incluido el derecho a la información. Entonces, aquí vale la pena resaltar que Bolivia vendría a ser prácticamente el primer país que ha incluido el derecho a la comunicación en una constitución, en su constitución, y últimamente le ha seguido el Ecuador. Obviamente, el hecho de que hayamos incluido el derecho a la comunicación en la nueva Constitución Política del Estado es pues un avance, ¿ya? De todas formas, todavía tenemos otras cosas que tomar en cuenta. Hay algunos errores todavía, algunas faltas conceptuales como para entender realmente qué es derecho a la comunicación, ¿no? Consideramos que, por ejemplo, el derecho a la comunicación todavía no se ha desarrollado, por lo menos aquí en la nueva Constitución Política del Estado, está solamente nombrado